Muy bien, chicos, la clase del día de hoy va a estar destinada simplemente a hacer ejercicios acerca de la regla de la cadena, complementando lo que habíamos trabajado en la clase de ayer. Entonces, vamos a resolver estos ejercicios que se quedaron planteados en la clase anterior. Este, en vista, pues, de saber cómo deberíamos hacerlos, ¿no? Entonces, el primero me dice, encuentra la derivada de la cotangente de 2x menos 3. Entonces, ¿cuál sería este valor? Eh, para ello, previamente deberíamos saber el valor de la cotangente. Solamente como un paso introductorio, vamos a ver cómo sería calcular la derivada de la cotangente. Esto había quedado de tarea en una clase pasada. Eh, Supongo que todo el mundo lo hizo, pero por si hayan quedado algunas dudas, mira, la derivada de la cotangente sería derivada del coseno sobre el seno, porque esa es nuestra cotangente, coseno sobre seno. Entonces yo voy a hacer la derivada de una división en este caso. Entonces la derivada de la división, recuerda, numerador el coseno, denominador el seno. Tendría el denominador al cuadrado y es la derivada del numerador, que es el coseno, por el seno menos el numerador por la derivada del denominador, que en este caso es el seno. ¿Sí? Entonces te queda derivada del coseno menos seno por seno menos coseno y la derivada del seno es el coseno. Todo esto sobre el cuadrado del seno. En el numerador podría sacar factor común menos 1 y fíjate que me quedaría seno por seno, cuadrado del seno, coseno por el coseno, cuadrado del coseno. ¿Sí? Y si observamos fijamente lo que está entre paréntesis, pues no es nada más que uno por la identidad pitagórica. Entonces me quedaría que esto es menos uno sobre cuadrado del seno. Pero recordemos que uno sobre seno es lo mismo que cosecante. Entonces nuestra derivada de la cotangente sería menos el cuadrado de la cosecante. ¿Ah? Entonces esto solamente como una introducción a la derivada de la cotangente que necesitamos, ¿no? Entonces, si yo quiero derivar la cotangente de 2x menos 3, veo que esta es una función compuesta, entonces necesito usar la regla de la cadena. Entonces identifico que la función externa es la cotangente y la función interna vendría siendo 2x menos 3. Entonces aplico la regla de la cadena, sería derivada de la cotangente, que ya sé que sería menos cosecante al cuadrado, pero recuerda que es la derivada de la externa evaluada en la interna. Y esto por la derivada de la interna. Y la derivada de la interna, mira, esta es una resta y la derivada de 2x es 2, la derivada de 3 es 0. Entonces nos da como resultado menos 2 por el cuadrado de la cosecante de 2x menos 3. Y ya estaría derivada tu, tu función cotangente. Para el segundo escenario, vamos a copiar esto acá. Sí, nos pide esta derivada. Número 2, pongámosle. La derivada del cuadrado del seno más el cuadrado del coseno más 1. Bien, entonces son derivadas que conocemos y debemos aplicar nuestra regla de la cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, derivada de una suma son la suma de las derivadas. Bueno, pero usemos el operador prima porque estamos trabajando derivada respecto de x.
más la derivada de uno. Que, bueno, esto ya sabríamos que es cero, ¿no? Entonces, la derivada del cuadrado del seno. Ojo, ¿no? Cuadrado del seno. Ahí me doy cuenta que la externa es una cuadrática y la interna es el seno. Entonces, la derivada de una cuadrática es 2x, pero no pongo x, sino evalúo en la interna. En vez de x sería seno de x por la derivada de la interna. Más, otra vez acá, cuadrado del coseno. La externa es la cuadrática, entonces sería 2, pero evaluada en la interna, coseno de x por la derivada de la interna. ¿Sí? Entonces, posteriormente esto te quedaría este 2 por seno de x, derivada del seno es este coseno, más 2 por coseno de x, y la derivada del coseno de x es menos este, a ver, aquí creo que cometimos una equivocación, déjenme ver. No, estamos bien, sí, estamos bien. Coseno, coseno. Sí, estamos bien. Mil disculpas. Derivada del coseno sería menos seno, ¿no? Menos seno. Sí, pensé que por aquí había un más, ¿no? Pero esto ya lo anulamos, ¿no? Esto era cero. Ya, entonces me va a quedar, puedo sacar factor común 2, mira. Me quedaría 2 seno de x por coseno de x, y aquí sería menos seno de x por coseno de x. Nota que esto sería cero, ¿sí? Porque es un número restado del mismo. Y me quedaría cero esta derivada. ¿Por qué me quedaría cero? Claro, porque esto, recuerdan, esto es uno, entonces estaría sacando la derivada de 2 y la derivada de 2 es cero, ¿sí? Si nos hubiéramos dado cuenta de esto anteriormente, esto salía inmediato, ¿sí? Esto salía inmediato, inmediatamente encontrábamos este valor. ¿Estamos? Lo hice para que veas la practicidad de saber las razones trigonométricas, las identidades trigonométricas y pues ganar tiempo, ¿no? En alguna resolución de alguna derivada, conociendo cuál es su, cuál es su valor equivalente, ¿no? En este caso y poder trabajarlo. La tercera, vamos a copiarla acá, peguémosle, me pide calcular esta derivada. Entonces, primerito tendría, esto es una constante por una función. Sería 3 por la derivada de esta función. ¿Ok? Y aquí debo identificar que la función externa es la raíz y la función interna es 1 más x a la cuarta. Entonces sería 3 por derivada de la externa. Derivada de la raíz la conoces, 1 sobre 2 raíz, pero tienes que evaluarla en la interna. Entonces sería 1 más x cuarta. Y esto por la derivada de la interna. ¿Ok? Entonces te va a quedar 3 sobre 2 raíz de 1 más x cuarta. Derivada de esta interna sería 0 más 4x al cubo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esto sería 3 por 4x al cubo sobre 2 raíz de 1 más x cuarta. Puedes simplificar y te va a quedar que esto sería 6x al cubo sobre la raíz de 1 más x a la cuarta. Y has hecho tu derivada. ¿Estamos? Muy bien. Quiero proponerles una derivada interesante que encontré en un libro que dice así, ¿sí? Son dos, son dos derivadas. Vamos a hacer la primera. Esta sería la
número 4, 4, y se encuentra la derivada de 1 menos coseno de 2t sobre 2. ¿Ya? Derivada de 1 menos coseno de 2t sobre 2. Esta derivada la puedes trabajar de varias formas. Por ejemplo, darte cuenta de que esto lo puedes observar así. 1 medio por 1 menos coseno de 2t, ¿cierto? Y esto sería una constante por una función. Entonces te quedaría 1 medio por la derivada de esta función. ¿Estamos? Entonces es la derivada de una resta. Tendrías 1 medio. Derivada de 1, que ya sabíamos que nos va a salir 0, menos la derivada del coseno de este ángulo doble, 2t. Sí, esto recuerda es 0. Entonces me quedaría 1 medio por la derivada del coseno menos, ¿no? Vamos a poner el menos acá. Derivada del coseno de 2t. Para hacer esto, pues necesitas evidentemente la regla de la cadena, función externa, coseno, función interna 2t. Entonces sería 1 medio derivada del coseno menos seno, evaluada en la interna, por la derivada de la externa, que sería simplemente, perdón, derivada de la interna, que sería simplemente 2. Repito esta idea otra vez. Derivada del coseno de 2t, externa coseno, interna 2t, derivada de la externa evaluada en la interna, menos seno de 2t, por derivada de la interna, que es simplemente 2. Entonces te va a quedar, mira, menos 1 medio por menos 2 por el seno de 2t. Esto sería 1, ¿no? Y simple y llanamente te queda el seno de 2t. ¿Ok? Otra manera de cómo podíamos haber resuelto esto es recordar los ángulos mitad, los ángulos dobles, ¿no? Recuerda esta identidad. El cuadrado del seno de t es 1 menos el coseno de 2t sobre 2. ¿Sí? Como ambas son iguales, derivar esto sería lo mismo que derivarlo de acá. ¿Sí? Entonces, a ver, bueno, no borrémosle, dejémosle ahí. ¿Qué tal si, qué tal si hacemos lo siguiente? Ya derivamos 1 menos coseno de 2t sobre 2, ¿no? Y nos dio el seno de 2t. ¿Qué tal si ahora derivamos esto? Regla la cadena. La cuadrática es la externa, el seno es la interna. Entonces sería derivada de la externa evaluada en la interna por la derivada de la interna. La derivada del seno es el coseno. Y si te recuerdas, 2 seno de t coseno de t no es más, perdón, que el seno de 2t. ¿Sí? Comprobándose pues lo que habíamos sacado anteriormente, ¿no? Entonces, mira, si tú recuerdas, ¿no es cierto?, esta identidad, y en vez de derivar 1 menos coseno de 2t sobre 2, que si nos lleva un tiempito, mira la derivada del cuadrado del seno de t, es inmediato, seno de 2t. ¿Estamos? Para cerrar la clase, propongamos este ejercicio. Mira, dice determina la derivada de f si se conoce que tengo esta función. En una clase pasada me parece que ya vimos la derivada de la secante, tangente por secante, ¿no? Pero no habíamos tratado la derivada de la cosecante. Otra vez, solamente como les había dejado de tarea, solamente como reflexión, derivemos la cosecante. Entonces la cosecante recuerda que es 1 sobre seno
Entonces voy a derivar esta función. Como es una división, sería cuadrada del seno, derivada de 1 por seno de x menos 1 por derivada del seno de x. A todo con respecto a x. Derivada de 1 es 0, por lo tanto todo esto es 0. Y me quedaría menos derivada del seno coseno sobre seno cuadrado de x. Pero fíjate que esto lo puedo ver así. Coseno de x sobre seno de x por 1 sobre seno de x. Es decir, he descompuesto el cuadrado en seno por seno. ¿Por qué? Porque el coseno sobre el seno ya sé que es cotangente y 1 sobre seno sé que es cosecante. ¿Ah? Entonces la derivada de la cosecante, mira, es menos cotangente de x por cosecante de x. Entonces eso mismo me va a tocar utilizar acá. La derivada de la secante también la conoces, es tangente por secante. Entonces, ya con todas las derivadas listas tendrías, mira, f' sería igual. Derivada de esta suma, la suma de las derivadas. Pero para ambas tengo que aplicar la regla de la cadena. Externa sería la cuadrática, interna sería la cosecante. Entonces sería 2 derivada de la, sí, 2x, pero no vas a escribir x, sino vas a evaluar en la interna, por la derivada de la interna, más, otra vez aquí la cuadrática, 2 evaluada en la interna, por la derivada de la interna, y escribimos, ¿no? Podría sacar factor común 2, pero vamos a ver si podemos hacer algo más. 2 por cosecante de x, derivada de la cosecante de x, habíamos dicho lo tenemos acá, menos cotangente de x por cosecante de x, más 2 por secante de x, y la derivada de la secante es tangente de x por secante de x. Entonces te va a dar 2 de factor común y tendrías cuadrada de la cosecante por cotangente, esto con signo menos, más cuadrada de la secante por la tangente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Podríamos dejar todo esto en términos de cosecantes y cotangentes, no habría ningún problema. O podríamos jugar un poquito con los respectivos valores en senos y cosenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos 2. El cuadrado de la cosecante es 1 menos el cuadrado del seno. Cotangente es coseno sobre seno, más este cuadrado de la secante es 1 sobre el cuadrado del coseno, y tangente es seno sobre coseno. ¿Sí? Entonces podrías escribirlo así, 2 por, voy a hacer una conmutación nada más de aquí, seno de x sobre coseno cubo, menos coseno de x sobre seno cubo. ¿Ok? De aquí que podríamos jugar, uy, perdón, podríamos jugar un poquito con estas expresiones. Por ejemplo, podríamos hacer esta resta y que me quede 2 como un denominador, seno cubo por coseno cubo, y sería seno cubo por coseno cubo para el coseno cubo, sería seno de x por seno cubo, o sea, seno cuarta, y esto para el cubo del seno sería el cubo del coseno por el coseno, sería eh, coseno cuarta, pero mira que esto es factorable, ¿no? Entonces podríamos ponerle como 2
em, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x multiplicado por seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, es decir, verle a seno cuarta menos coseno cuarta como una diferencia de cuadrados. El cuadrado del seno de, el cuadrado del seno de x menos el cuadrado del coseno de x. Seno cubo de x por coseno cubo de x. ¿Por qué hago todo esto? Porque fíjate que esto es uno, ¿no? Sí, eso es uno. Y me quedaría dos veces eh, el cuadrado del seno de x menos el cuadrado del coseno de x sobre seno cubo por coseno cubo. ¿No? Muy bien. Eh, Podríamos dejarle ahí. Hay muchas otras cosas más que podríamos hacer. Mira, por ejemplo, sigamos jugando con las identidades trigonométricas. ¿Qué tal si hago lo siguiente? Ve. Sacamos factor común menos uno del numerador y estás de acuerdo que me quedaría cuadrado del coseno menos cuadrado del seno, ¿ya? Y aquí sobre seno cubo por coseno cubo. ¿Por qué hago esto? Porque con este movimiento el cuadrado del coseno menos el cuadrado del seno es una identidad conocida como el coseno del ángulo doble. Entonces tengo menos 2 coseno de 2x. Sí, estoy aplicando identidades, ¿verdad? No vayas a pensar de que estoy sumando coseno más coseno y me da coseno de 2x. Son las identidades que vimos la primera clase de esta sección de funciones trigonométricas. Y esto sobre seno cubo por coseno cubo. ¿Sí? Si me gusta, puedo dejarle ahí o puedo hacer más cosas inclusive, mira. La trigonometría nos da para jugar un poco. Ve, ¿qué tal si hago esto? Presta mucha atención. ¿Qué tal si al denominador le multiplico por 2 eh, por 8, sí, perdón, por 8, veámosle así. Y también le divido para 8. ¿Ya? Te dirás, y ahora, profe, ¿por qué hace eso? Mira lo siguiente. Leyes de exponentes. 8 es 2 al cubo, ¿no? Entonces yo a esta parte del denominador le podría ver como 2 seno de x por coseno de x. Todo esto al cubo, ¿estás de acuerdo? Mira, 2 al cubo, 8. Seno de x al cubo está aquí. Coseno de x al cubo está acá. Al multiplicar por 8 y dividir para 8, prácticamente estoy multiplicando por uno. Todo número multiplicado por uno es el mismo número. ¿Qué gané con hacer esto? Que 2 seno de x coseno de x, tú conoces esa identidad, acabamos de usarla hace un ratito, no es más que el seno de 2x, pero al cubo, ¿no? Sobre 8. Y finalmente, dejémosle expresado esto como hagamos de extremos con extremos, medios con medios, sería menos 16 coseno de 2x sobre el cubo del seno de 2x. ¿Sí? Y ya estamos. ¿Cómo ves? Chévere, ¿no? Digamos, no estoy conforme con eso. Puedo seguir jugando, mira, puedo seguir jugando. ¿Qué tal si ahora le veo menos 16 por... Y hago la siguiente separación, mira. Coseno de 2x sobre... Al cubo le veo como seno de 2x y acá le veo como uno sobre el cuadrado del seno de 2x. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Porque coseno sobre seno del mismo ángulo es cotangente. Entonces me quedaría, mira, menos 16
por cotangente de 2x y uno sobre seno es cosecante, pero al cuadrado, ¿no? Cuadrado de la cosecante de 2x. Sí. Y bueno, dejémosle ahí. O sea, lo que voy es de que puedes seguir jugando con tus identidades, ¿no? Esto es correcto. Lo primero que sacamos, ¿dónde está? Aquí. Esto es correcto. Sí, pero voy al punto de la versatilidad que tienen las identidades trigonométricas para ayudarte, o bien a simplificar tus cálculos, o bien a expresar tus derivadas de una manera más simplificada, ¿sí? Porque, ojo, luego la idea no es derivar por derivar, sino luego esto vamos a comparar, vamos a igualar a cero, vamos a resolver una que otra ecuación, ¿sí? Y mientras más simplificada esté tu derivada, más útil será y más simple será calcular ciertos valores, ¿sí? Eso, chicos. Termino con lo siguiente. Voy a proponerles algunos ejercicios. Los voy a dejar en el aula virtual. No les voy a dejar escritos aquí. Vamos a dejarlos en el aula virtual. Y para la siguiente semana esperaría su entrega. Ya, de igual manera por el aula virtual. Ya la siguiente semana espero ya vernos presencialmente, hacer un repaso de todo esto. Sí, o sea, no esperen a lo presencial para ir recién, querer aprender algo de esto. Para eso estamos haciendo los videos. Sí, para eso tenemos las horas de consulta. Me pueden escribir al correo, me pueden escribir al WhatsApp. ¿Ok? Entonces, eso chicos, no se olviden de comentar los videos. Si tienen preguntas igual en los videos, estoy tomando asistencia a través de esos comentarios. Bueno, chicos, nos vemos hasta una próxima.